buenos días con todos los presentes. El día de hoy es un gusto poder compartir con ustedes. El tema lleva por título Efectos de la resolución de un contrato de obra pública, siendo un tema de relevancia e importancia, ya que en el ámbito de contratación pública los contratos de obra juegan un papel clave en la construcción de infraestructura y en la ejecución de proyectos de interés general. Sin embargo, no todos estos contratos llegan a completarse según lo previsto, ya que existen diversas situaciones en las que puede ser necesario poner fin anticipadamente a un contrato, lo que se conoce como resolución del contrato. Cuando esto ocurre, se generan una serie de efectos legales, económicos y administrativos que deben ser correctamente comprendidos y gestionados por todas las partes involucradas. Estos efectos pueden influir en la liquidación del contrato, en el pago de indemnizaciones, en la devolución o ejecución de garantías y en el manejo de los trabajos ya realizados. El objetivo de este webinar es brindar una comprensión clara y práctica sobre los efectos que se produce en la resolución de un contrato de obra pública con base en la normativa vigente y en situaciones reales que se presentan en la gestión contractual. Con ello, se busca fortalecer la toma de decisiones y evitar riesgos jurídicos o financieros innecesarios. A continuación, tengo el gusto de presentar al ponente de hoy, el doctor Eber Salcedo, quien se encargará de ilustrarnos el día de hoy con el webinar titulado Efectos de la resolución de un contrato de obra pública. El doctor Eber Salcedo es abogado de la Universidad Nacional San Agustín, con maestría en Gerencia del Estado y Administración Pública por la misma Casa de Estudios. Cuenta además con estudios de maestría en Derecho Administrativo Económico por la Escuela de Posgrado en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ha cursado estudios de arbitraje en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, y es especialista en Derecho de la Construcción por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Asimismo, ha seguido estudios en juntas de resolución de disputas en el sector construcción, también en la PUC. Es especialista en contrataciones del Estado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro fundador de la Red Hispanoamericana de Gestores Públicos. Actualmente se desempeña como consultor y árbitro en materia de contrataciones del Estado. Adelante, doctor. Es un placer poder escucharle el día de hoy. Hola, muchas gracias por la presentación. Qué gusto saludar a todos los seguidores, a todos los colegas, estudiantes. Quiero, quiero agradecer a Ancagua eh, por la invitación y por haberme dado la oportunidad de hablar de un tema importante que es eh, como está titulado, ¿no? Los efectos de la resolución de un contrato de obra. Eh, Actualmente, en, en pocos días, menos de 10 días, se va a poner en vigencia, ¿no? La nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069. Distintas instituciones eh, privadas, ¿no? Instituciones públicas se vienen capacitando y vienen capacitando a los operadores eh, eh, que están relacionados a las contrataciones públicas, a los logísticos, a las áreas usuarias, a todas las partes o a todos los actores eh, que se desarrollan dentro de la contratación pública, a efecto de que estén actualizados con esta nueva. Y Ancagua, una institución seria
que ha venido desarrollando bastantes actividades en los últimos años, es parte de estas actividades que permiten dar mayores alcances respecto a la actualización y las novedades que trae la nueva Ley General de Contratación. Quiero compartir con ustedes un, un PPT que he traído. Vamos a ver si puedo compartir. Creo que todavía no me han dado autorización. Ahora sí. ¿Lo pueden visualizar, por favor? Entiendo que sí. Vamos a hablar sobre los efectos de la resolución de un contrato de obra pública. Bueno, ¿qué podemos entender sobre un contrato de obra pública antes de hablar sobre la resolución, sobre los efectos de la resolución de un contrato de obra pública? Un contrato de obra pública, estimados amigos, tendrá las mismas características de un contrato normal. ¿Mm? Lo que pretendo en esta pequeña charla eh, es darles algunos alcances respecto de poder definir, si se quiere, cómo entender un contrato de obra pública. ¿Y por qué es importante entender y diferenciar este tipo de contrato? Porque las partes no son, no son iguales. Por una parte, tenemos a una entidad estatal y a una empresa privada. Y eso esencialmente, esta característica especial, le otorga a este tipo de contrato. Claro, ustedes dirán, pero doctor, el Código Civil establece que el contrato de obra es donde el contratista se obliga a hacer una determinada prestación y el comitente se obliga a pagarle o retribuirle la prestación ejecutada. ¿Mm? Pareciera que fuera algo muy sencillo de entender. Una parte se obliga a la otra, en este caso, a ejecutar una obra. Pero como les dije en un inicio, este contrato tiene una particularidad porque una de las partes es el Estado y le otorga una característica especial.
Y además, el documento que contiene el contrato de obra, o sea, las cláusulas que contienen el contrato de obra, en contrataciones con el Estado, no solo son las únicas reglas de juego. Podemos hablar, si se quiere, de un, este, de un sentido estricto y un sentido amplio. En un sentido estricto, evidentemente, el documento o el contrato vendría a ser el documento donde se encuentran las obligaciones contractuales. Pero a diferencia de otros contratos, en un sentido amplio, el contrato de obra pública no solo está compuesto, si se quiere, por el contrato propiamente dicho, sino por todos aquellos documentos, todos aquellos documentos donde las partes han manifestado su voluntad. Doctor, no le entiendo. Cuando la entidad aprueba las bases, las reglas de juego de un procedimiento de selección, cuando la entidad aprueba las bases de un procedimiento de selección, estas bases integradas están compuestas o contienen los términos de referencia. En los términos de referencia se va a detallar el objeto de la contratación, la finalidad de la contratación. Se va a detallar, señores, todas aquellas condiciones, Avanza, avanza porque te quedas sin todas aquellas condiciones o características, en el caso de bienes, unas especificaciones técnicas del bien que se quiere contratar, del servicio que se quiere contratar y de la obra que se quiere ejecutar. Este documento, ustedes saben, es publicado en el SEACE, ahora Pladicop, a partir de acá de 10 días. Este documento es publicado a efecto de que los participantes, los interesados, los postores, tengan la posibilidad de realizar incluso consultas.
y la entidad de absolver esas consultas. Entonces, estas reglas de juego donde los postores se someten, una vez absueltas las consultas, una vez integradas, forman también parte del contrato. ¿Qué más forma parte del contrato, doctor? El expediente técnico, los planos, los cronogramas, la oferta, la oferta o la propuesta técnica económica presentada por el postor adjudicado formará parte del contrato. Claro, el cuaderno de obra. ¿Mm? En otras palabras, estimados señores, el acuerdo de voluntades que se regula en una ejecución de una obra no se agota esencialmente por el contenido del contrato suscrito por ambas partes o por las cláusulas contenidas en este documento, sino se extiende a un sinnúmero de documentos que refleja el pacto entre las partes. Como podemos observar, esa es la característica de un contrato de obra. Doctor, ¿y qué características más, antes de entrar a la resolución del contrato, antes de hablar sobre los efectos de la resolución del contrato, qué características más podemos hablar sobre un contrato de obra pública? Podemos hablar que este contrato mm, o se le puede decir que este tipo de contrato es de prestaciones recíprocas. Y esto es esencial, les comento, yo que tuve la oportunidad de trabajar en distintas entidades eh, en los tres niveles de gobierno y, y he visto y me he percatado de que colegas, ¿no? Chicos que trabajan en el área de logística, conocen bien la norma, pero no conocen la naturaleza jurídica de este tipo de contrato. Su actuar, creo que ese es un error, su actuar se limita al marco normativo. No se entiende, por ejemplo, esta figura que estamos hablando ahora.
Entonces, estábamos diciendo de que podemos decir que este contrato de obra pública es de prestaciones recíprocas. ¿A qué me refiero? Que ambas partes han asumido obligaciones contractuales. ¿Mm? A cargo del contratista, ejecutar la obra. A cargo de la entidad pública, pagarle la retribución al contratista. Doctor, una se obliga a la otra. ¿Podemos hablar, doctor? Se me viene a la mente. Y esto ha sido discutido quizá, de que la entidad puede ser a la vez, bueno, quizá me equivoque y efecto de que me corrija. La entidad puede ser acreedor y deudor a la vez. Y esto es importante porque, porque, como les dije hace un momento, la entidad desconoce esta figura quizá, que no solo es el acreedor, sino también es un deudor, o se convierte en deudor. Y ahí viene una característica más de este tipo de contrato, de que el contrato de obra pública, al tener su característica de prestaciones recíprocas, es un contrato donde existe una relación sinalagmática entre la prestación del contratista y el comitente que vendría a ser la entidad. ¿Qué entendemos por esta relación sinalagmática? El contrato sinalagmático, señores, es aquel contrato por el cual una de las partes se compromete con la otra recíprocamente. En este tipo de relación, cada uno de los contratantes es a la vez, como les he indicado, acreedor y deudor de la otra. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir del contrato de obra pública? Mm, hemos hablado del sentido estricto, hemos hablado del sentido amplio. Vamos a hablar de los elementos, de los elementos del contrato.
Ya sabemos que hay dos actores principales, que es la entidad pública y el privado. ¿Y por qué? A veces nos preguntamos, doctor, ¿y por qué tenemos que contratar a un privado? ¿Que el Estado no puede ejecutar? No, nosotros ayer teníamos una reunión y ahí nace una conexión lógica, ¿no? O sea, a ver, yo les pregunto, ¿por qué el Estado tiene que tanto estamos revisando la norma? ¿Por qué el Estado tiene que contratar para que se ejecute una obra? Porque el privado cuenta con todos los elementos logísticos, experiencia, personal, maquinaria, para que pueda ejecutar una obra. Lo que el Estado no tiene. Por eso el Estado, al ser el más grande comprador de bienes, servicios y en la ejecución de obras, tiene que, tiene que comprar. Entonces, si entendemos esta figura, voy a hablar coloquialmente, si el Estado, si el privado me provee de bienes, servicios y ejecuta obras, ¿por qué existen problemas? ¿Por qué hay obras paralizadas? Tanto se habla en el sur del país. El contratista, voy a poner algo muy sencillo. Yo quiero que ejecuten el segundo piso de mi, de mi casa. Le tengo que proveer de todos los insumos, a pagarle dentro de los plazos a la empresa, al albañil que va a construir. Si no le pago, no va a poder pagar su cosa. Y yo no me voy a ver por satisfecho de concluir mi segundo piso. Yo creo, señores, que el privado, la empresa privada que ejecuta obras, es aquel aliado de la entidad, porque tiene los elementos, como les he indicado, logísticos para poder ejecutar una obra. No es el enemigo. Muchas veces en muchas entidades voy, no, ¿por qué hablas con el contratista? Le dicen al pobre chico que suscribe el contrato, ¿no? O quizá hemos visto, la entidad se cierra una obra de 20 millones de soles en el norte. La entidad se cierra o atiende hasta las 5 de la tarde y se tenía que suscribir contrato ese día. Y el contratista llega a 5:30 y no suscriben contrato.
¿Mm? Y no suscriben contrato. Y no solo no suscriben, no, la entidad declara la pérdida de la buena pro y comunica al Tribunal de Contratación del Estado para que esta empresa sea sancionada por no suscribir contrato. Y eso pasa en muchas entidades. O sea, no entendemos el concepto que les he indicado, y eso pasa pues en los ministerios. No, que tenemos una hora de atención, la norma es estricta. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Cuando, cuando una empresa privada, ya sea una persona jurídica o, o personas jurídicas que se consorcian, postula y se adjudica de un procedimiento de selección, es porque quiere conseguir algo. ¿Qué desea conseguir? Una ganancia, no en términos coloquiales, una utilidad esperada. Y si no consigue esta utilidad esperada por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato, se perjudica, ¿verdad? Porque nadie entra a este negocio, como se diría coloquialmente, por amor al arte. Y vamos a entrar a hablar de las obligaciones. La obligación principal de la entidad es pagar las obras ejecutadas por el contratista. La norma también le establece que una de sus obligaciones de la entidad es actuar de buena fe. No, la 3225, de acuerdo, una parte incluso establece que la entidad debe tener una conducta de colaboración, porque el término colaboración no es en la 32069, no, ya se habla. Y esta conducta de colaboración es para que también el contratista se vea satisfecho de su interés que busca al ejecutar la prestación.
las expectativas, como le dije en su inicio, de recibir su utilidad que ha sido establecida en su oferta económica. Doctor, ¿y cómo se liberan de esta obligación? Como le dije en un inicio, el contratista ejecuta la obra y la entidad se obliga a pagar. Pero la entidad debe tener en todo momento y guiar, si se quiere, su conducta de realizar las acciones necesarias para que el contratista pueda ejecutar las prestaciones a su cargo, la ejecución de la obra, este, de forma normal, porque obviamente sabe que le van a pagar por eso. Y el contratista tiene la obligación de entregar el bien para satisfacer el interés pues, de la entidad que está plasmada en el expediente técnico. Y lo tiene que entregar pues tal como ha sido definido en el expediente, dentro de los plazos pactados, con todas las condiciones previstas para su entrega. ¿Qué más actores podemos hablar, aparte de la entidad y el contratista, en un contrato de obra pública? ¿Mm? ¿Qué actores vamos a hablar? ¿Mm? Doctor, ¿cuál es el objeto del contrato? ¿Cuál es el objeto del contrato en un contrato de obra pública? ¿Cuál sería el objeto del contrato? ¿El interés público o la obra? La obra, ¿no? La obra es el objeto del contrato. Doctor, ¿y el interés público? Mm, porque si sería el interés público, el contratista estaría obligado a que el resultado tiene que servir al interés público, o sea, una obligación, pero el contratista no está obligado a ello. El contratista está obligado a ejecutar la obra y eso constituye el objeto del contrato. Ah, quiere decir que el resultado, el objeto del contrato es el resultado, la obra completamente terminada.
un cliente me llama, doctor, he ejecutado un centro de salud en la selva, pero yo lo he concluido hace 2 años. Y me ha llegado una carta respecto de que me debo hacer responsable de los vicios ocultos. Él concluyó la obra de centro médico, al cual fue contratado dentro del plazo previsto, recepciona la obra, liquida en el contrato y se cumplió. Se cumplió con la prestación. Esta particularidad de que sirva o no al interés público esta obra ya no es competencia del contratista. ¿Qué es lo que había pasado? La entidad no había equipado este centro médico. Obviamente, el desuso ya no es igual, ¿no? Y para que sea reconocido como viene o para que cumpla las condiciones como vicio oculto, la norma ha sido muy clara en ese aspecto. Porque es erróneo o es incorrecto pensar que el contratista está obligado a ejecutar una obra que satisfaga el interés público. ¿No? Lo que sí he escuchado en algunas oportunidades. ¿Mm? Mientras que el contratista ejecute o cumpla fielmente las instrucciones que se le ha encomendado, ya se libera de su obligación. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos hablar? El equilibrio económico-financiero del contrato. Yo hace un momento ya les he indicado, cuando una empresa privada, ¿no? Al inicio es la parte interesada, ¿no?
se registra como participante, presenta su oferta y esa oferta económica, ¿no? La empresa privada lo hace revisando dos aspectos importantes. Uno, que cumpla con la experiencia. Porque va a tener que revisar los expedientes y los requisitos que pide la, propios del procedimiento de selección. Que cumpla con la experiencia, con los requisitos de admisibilidad. Y otro va a presentar su oferta realizando un análisis respecto si va a cumplir o no va a cumplir con cada una de las actividades o partidas que se quiere contratar. ¿Va a ser eficiente el postor? Es por eso que existen distintos precios. Para una misma partida existen distintos precios o actividades que se van a realizar. Y ese análisis del postor, de la empresa privada, le va a motivar a formular su oferta. Y, y fija su precio. Lo adjudica, suscribe el contrato, se dan las condiciones para el inicio de la ejecución contractual y lo que hace el contratista es hacer un esfuerzo sustancial, significativo, para ser eficiente durante la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque como les dije hace un inicio, en un instante, quiere que se cumpla o quiere verse beneficiado de la utilidad que se ha consignado en su oferta económica. Y eso es, básicamente eso es el equilibrio económico financiero del contrato. Uno le llama una ecuación. El equilibrio económico financiero del contrato no solo es que esta empresa privada, el contratista, el ejecutor de la obra, ¿no? Reciba su utilidad.
plasmada en su oferta, sino que no pierda dinero, pues, como les dije hace un instante. Porque nadie va, son empresarios, nadie va a ir a ejecutar la obra para perder. Nadie va a ejecutar una obra para perder. O ejecutar una obra con su propio peculio, con su propio patrimonio. Y he visto contratistas que no vienen siendo asesorados. La norma establece el tema de los adicionales. En una entidad hace 2 semanas, un minuto, entidad hace 2 semanas, el contratista pues ejecuta una partida que no estaba de buena fe, no estaba en el expediente, con el objeto de cumplir la finalidad, ¿no? De la contratación. Y solicita un adicional, ¿no? Solicita que se apruebe un adicional. Va a jurídica y le dice, no, improcedente el adicional porque ya se ejecutaba la prestación. La aprobación se debe dar previa a ejecución. Oye, pero yo gastaba de mi dinero, de mi plata. ¿Mm? Entonces, a partir de este concepto, entran obviamente en un conflicto, ¿no? Para terminar la idea. A partir de ese concepto, estimados señores, nace la idea del equilibrio, este, del equilibrio económico financiero del contrato. Doctor, ¿y cómo se afecta este equilibrio económico financiero del contrato? ¿Cuándo podemos hablar o cómo se altera el equilibrio económico financiero del contrato? Cuando se afecta el plazo, quizá. ¿Mm? Cuando se afecta el precio o se altera, cuando se realizan modificaciones convencionales que podrían alterar ese equilibrio. Por ejemplo, cuando existe una modificación convencional que afecte el plazo,
del contrato original. Se configura, ¿no? Porque ya el plazo no es el mismo. Porque el contratista, como les he indicado, busca conseguir desde el inicio de la relación contractual el beneficio económico, pero ya el plazo ha variado. Pero el plazo ha variado. Es una ampliación de plazo por un hecho sobreviniente o por un hecho no imputable al contratista que le genera mayores gastos, ¿no? Quiero cerrar este tema, es amplio también. Y se someten bastantes controversias respecto a esto, a este tema, porque va a haber un afectado, va a haber un perjudicado económicamente. Y es que el hecho de que una de las partes represente al interés público y el otro al interés privado, impone una serie de características especiales a este contrato o al contrato de obra pública. Y ello no significa de que una esté por encima de otra o, o perjudique a la otra parte. Pasamos a la siguiente PPT, está relacionada a la resolución del contrato de obra. Resolución del contrato de obra. ¿No? La norma establece las causales de resolución del contrato de obra. Causales de la resolución del artículo 164 de la 3225, el artículo 164 del reglamento y de la 32069 en su reglamento, el artículo 121, resolución del contrato por terminación anticipada. El 121 y el procedimiento de resolución del contrato, el 122.
¿Qué establece el artículo 164? ¿No? La entidad puede resolver el contrato de conformidad con el artículo 36 en los casos que el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales, reglamentarias de su cargo, pese a haber sido requerido para ello. O sea, tienes que haberle requerido, ¿no? Haberle apercibido, le dice la norma. Haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad, ¿no? Que vendría a ser un monto máximo del 10% del monto del contrato, tanto en penalidad por mora como en otras penalidades, ¿no? Esas famosas otras penalidades que se consignan en los términos de referencia y en el contrato. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para ello. El 164.2, el contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumple injustificadamente el pago u otras obligaciones esenciales. Entonces quiere decir que el pago es una obligación esencial, ¿no? Y otras obligaciones esenciales, pese a haber sido requerido conforme al artículo 165. Y el 165 habla del apercibimiento. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. ¿Ah? Son las causales de resolución del contrato. Se resuelve el contrato, se extingue la obligación contractual, ¿verdad? ¿Y cuáles son los efectos de esta resolución del contrato? Para ya entrar al tema, se reúne el día de hoy. Efectos de la resolución del contrato. Si la parte perjudicada es la entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por la... O sea, puede ejecutar una, ¿verdad? Porque la entidad se ha visto perjudicada. Y si la parte perjudicada, autor es el contratista, la entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados bajo responsabilidad del titular de la entidad. Y esto es importante, señores, porque si nos vamos al 166.3, cualquier controversia relacionada a la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y arbitraje, y o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles siguientes de notificada la resolución del contrato. Vencido este plazo, si no se ha iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución ha quedado consentida. ¿Mm? Doctor, y si resuelvo mal el contrato, muchas veces, ¿no? Me ha tocado estar en algunas entidades y ver, pues, que, por ejemplo, en un contrato de obra, para el apercibimiento,
Te doy un plazo de 2 días para que me pagues, contratista. No me has pagado la primera valorización, la segunda valorización, la tercera valorización, y te apercibo para que me pagues. Te doy un plazo de 2 días. ¿Está bien? 2 días. Y después le envío una carta, la entidad no le paga, le envío una carta notarial y le resuelve el contrato y no fija fecha para la constatación física. ¿Mm? Está debidamente resuelto, se sigue el procedimiento establecido en el artículo 165, procedimiento de resolución del contrato en la 3225, y en el artículo 162 del reglamento de la 32069. ¿Mm? Y la entidad toma conocimiento y me resolvieron pues el contrato, ¿no? Porque ¿qué dice la norma? Cuando te resuelven el contrato, ya el contrato queda extinto, ¿sí? Ya no tiene obligación. Las obligaciones contractuales se han extinguido. ¿La entidad puede volver a resolver el contrato? Sí, sí lo puede hacer, ¿no? Obviamente siguiendo el debido procedimiento o el procedimiento que establece la norma. Y ya en un proceso arbitral, conforme a lo establecido en la 3225, en el artículo 163.3, ¿verdad? 163.3, ¿no? Se hablará pues de la validez y eficacia de la resolución del contrato. Cualquiera de las partes, cualquiera de las, mira, cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación arbitral. Pero si nos vamos a ver acá el artículo 45, ¿no? 45, 45, 45. Mm, Vamos a revisar el artículo 45. ¿Qué dice el artículo 45? La ley dice: medios de solución de controversia de la ejecución contractual. Las controversias que surjan
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelve mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo. Entonces estamos hablando de que las controversias que surjan entre las partes respecto a la existencia del contrato, o respecto a la inexistencia de un contrato, inexistencia. En una contratación directa, por emergencia, y él me pasó en un ministerio, se tuvo que comprar maquinaria, retroexcavadoras, para el fenómeno del niño, y, y la inmediatez que caracteriza a las contrataciones directas posibilitan a que las entidades puedan contratar directamente y luego formalizar conforme a lo establecido en el artículo 110. Quiere decir que se invita al privado, a la empresa privada, para que pueda proveer de esta maquinaria de manera inmediata, ¿no? Esta maquinaria se utiliza y en ese proceso se va regularizando la contratación directa, porque eso dice la norma. Se tiene que regularizar dentro de un plazo establecido. Para la suscripción del contrato, dentro de los requisitos de la suscripción del contrato, le requieren la garantía de fiel cumplimiento, la famosa garantía de fiel cumplimiento. Y en este caso el privado no tenía. Ya había concluido su... Eso pasa, ¿no? En las descolmataciones, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Vamos a descolmatar. Ya se ha terminado el servicio de descolmatación. Estamos regularizando. Es más, ya hay acta de recepción del bien, de la prestación del servicio que se ha ejecutado. En este caso, del ejemplo que le pongo en vivienda, ya había un acta de recepción de los bienes. Bueno, la conformidad. Ya había conformidad y le requirieron una garantía de fiel cumplimiento. Podemos hablar ahí, en atención al artículo 45 de la ley sobre la preexistencia de un contrato, si me quiero, en el eventual escenario, y lo que pasó, ¿no? Lo que pasó fue de que la entidad no consiguió su garantía, la entidad no suscribió contrato porque faltaba un requisito que era la garantía de fiel cumplimiento, no llegaron a suscribir contrato, pues se había ejecutado la prestación. Podemos hablar sobre la preexistencia de un contrato. Hay distintas opiniones de la Dirección Técnica Normativa del OCE que establece que solo con la mera invitación ya se manifiesta la voluntad por parte de la entidad y la aceptación por parte del contratista de cumplir con esa invitación, con esa prestación que se quiere contratar. Eso es el contrato.
¿no? Para la Dirección Técnica Normativa del OCE, y he visto que muchos centros de arbitraje este, ya han laudado sobre esto, ¿no? Sin contrato. Doctor, y la cláusula de solución de controversias, entiendo que es abierta, ¿no? O sea, cualquier centro de arbitraje puede administrar. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre los efectos? Yo quiero hablar de algo, quizá, a ver, los efectos de la resolución del contrato, ya para ir concluyendo, porque en la primera parte del artículo 165 hablamos sobre, o el artículo 166, ¿no? Se habla sobre si la parte perjudicada es la entidad, esta podría ejecutar la garantía de fiel cumplimiento o la garantía otorgada por el contratista para el fiel cumplimiento de la ejecución de la prestación. Si la parte perjudicada es la entidad, esta podría ejecutar la garantía que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de indemnización de mayores gastos. En efecto, sí lo puede hacer. Y ahí se habla también, pues, por ejemplo, del arbitraje de emergencia, ¿no? Porque si es una resolución que no tiene sustento, se ha resuelto indebidamente, no cumpliendo con los procedimientos establecidos, esa resolución es inválida. Pese a eso, ¿me pueden ejecutar la garantía? Sí, sí lo pueden hacer. Pero para el contratista, el privado, no se vea perjudicado económicamente y su patrimonio, puede utilizar, pues, la figura del árbitro de emergencia en la institución arbitral que quizá administre este tipo de figuras y ha sido consignada en el contrato a efecto de que haga valer o pueda cautelar su, su, su derecho, ¿no? Su patrimonio, que este es otro tema en el arbitraje de emergencia, que se ha hablado también en bastantes foros, seminarios, conversatorios. ¿Qué más podemos hablar sobre los efectos de la resolución del contrato? Doctor, ¿y la obra cómo queda? ¿Qué hay? ¿Se resuelve el contrato y qué pasa? ¿Se queda paralizado? ¿Qué queda la obra? ¿Es cierto que puede existir una paralización de la obra, doctor? Si nos vamos al artículo 167.7, ah, algo he hecho, creo. Así que he apretado algo. Pero bueno, si nos vamos al artículo 167.7 de la ley 3225, mm, de la 3225,
podemos ver que cuando se resuelve un contrato o cuando se declare nulo el contrato, un contrato de obra, yo creo que es uno de los efectos. Podemos observar que la norma da y existe, la norma es clara, ¿no? Y existe la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones pendientes. Cuando se resuelve el contrato, se declara nulo, el área usuaria, la dependencia, unidad orgánica, que este, que quiere que se le cubra una necesidad, quien va a formular requerimientos, o quien se encarga de monitorear, supervisar la correcta ejecución del contrato. El área usuaria tiene que realizar un análisis respecto de cuáles son las prestaciones pendientes que quedan por ejecutar en esta obra, ¿no? Que ha sido resuelta o el contrato se ha declarado nulo. Y quizás está en controversia, dice, sin perjuicio de que dicho acto, o sea, la resolución o la nulidad está en controversia, ¿no? La entidad puede contratar al postor que quedó en segundo lugar en el orden de prelación. ¿Qué es lo que hacen las entidades? La entidad agarra y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a invitar a todos los postores que han participado del procedimiento, obviamente a los postores admitidos, ¿no? O calificados, ¿no? Del procedimiento de selección, no califica, ¿no? Postor 1, calificado. 2, 3, 4. A efecto de decirle, oye, ¿sabes qué? El contrato X no se ha declarado nulo, se ha resuelto el contrato y y te invito, ¿no? A que puedas participar en el proceso, a que puedas tomar conocimiento de ello y, 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 y estas son las prestaciones pendientes de ejecución y estos son sus precios. ¿Estás interesado de continuar con la ejecución de la prestación? ¿Con otras prestaciones pendientes? El contratista va a tener que hacer un análisis, ¿no? ¿Me conviene, no me conviene? La obra está, el avance físico está, de repente se resolvió el contrato al 40%, un 60%, tiene que hacer un análisis. Pero la información que le brinda la entidad, en el caso sea el segundo postor que acepte, va a tener que optar por él, ¿no? Por el segundo postor. Pero la información que se le brinda, pues tiene que estar todos los costos para la ejecución, ¿no? Y esto tiene que estar debidamente sustentado. Para ello, pues, se tiene que determinar el precio, las condiciones, eh, obviamente tiene que haber presupuesto. En la norma dice, oye, en 5 días de que yo te invite a todos, tú tienes que hacerme llegar tu intención de ejecutar estas prestaciones pendientes, ¿no? Y el segundo acepta, se le adjudica, pues, se le adjudica, en él se hace, una vez adjudicado, tiene los mismos plazos, ¿no? Para presentar los documentos para la suscripción del contrato.
por este saldo. Interesante, ¿no? O sea, es falso que se queda paralizado. Y es un error que quizá algunas entidades, no, pues están arbitrarios. Hemos hablado de efecto de la resolución del contrato. La resolución del contrato debe tener dos consecuencias: la ejecución de la garantía, hemos hablado de ello. La otra consecuencia inmediata es el inicio de la resolución de controversia, hemos hablado de ello. Creo que, estimados amigos, estimados participantes, con ello concluimos. Quiero agradecer a Ancagua por la invitación y por la organización de este evento, que lo que hace es fomentar la difusión, el estudio de las contrataciones públicas, el estudio del arbitraje, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Muy agradecido por la invitación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente ponencia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. En el chat he advertido que han colocado sus preguntas para que usted pueda absolverlas, por favor. Voy a leer la primera pregunta, por favor. A ver, el ingeniero Ildefonso dice, ¿cuáles son las causales de resolución del contrato según la nueva normativa? Vuelvo a leer una vez más. ¿Cuáles son las causales de resolución del contrato según la nueva normativa? ¿Para mí logrado escuchar? Ya, creo que... Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, estaba en silencioso. Ah, ya, ya, ya. Ya, bueno, no se ha escuchado bien, pero más o menos lo que he entendido es cuáles son las causales eh, respecto a la resolución del contrato en la nueva ley, ¿no? Exacto, doctor. Esa fue la pregunta. Ya, bueno, la, nor- eh, la nueva ley, a diferencia de la 3225, ¿no? Establece expresamente la resolución del contrato, la resolución del contrato en el artículo, ay, deme un minuto, por favor.
en el artículo 122, si no me equivoco, a ver, dame 2 minutos. Mm, resolución del contrato por terminación anticipada. El contrato, bueno, la norma establece expresamente cuáles son el artículo 121 dice, el contrato pues, puede contener una cláusula de resolución de contrato por terminación anticipada cuando comprenda más de un componente, lito resultado de alguno de estos impida innecesariamente la continuidad del siguiente, ¿no? Resulte atribuible a alguna de las partes, en este caso corresponde el pago al contratista. El artículo 121 establece este, la resolución del contrato por terminación anticipada y el artículo 122 su procedimiento, así como el artículo 123 este, la, la, este, los efectos, pero la ley establece, y hay una diferencia, ¿no? Acá para poderles interpretar mejor, acá está. Minuto, por favor. Ujú. Si nosotros nos vamos, para no inducirle al error, nos vamos al artículo 'no ha previsto ha previsto la penalidad por mora, ¿no? Como una causal para cuando supere el 10% el monto del contrato, pero por acá he visto algo interesante que quería comentarles. El incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Justo específicamente en el artículo 68, no lo encuentro, ¿no? Pero, en efecto, no varían algunas cosas. Lo cierto es de que, y lo singular, ¿no? Establece que cualquiera de las partes no puede resolver el contrato, total o parcialmente el contrato, ¿no? No me equivoco, la misma causal que establece en la 3225 es caso fortuito, fuerza mayor, que imposibilite la continuidad del contrato, ¿no? ¿Qué más? Algo que no ha variado, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones contractuales a causa o atribuible a alguna de las partes, ¿no? Como se había indicado, el contratista a ejecutar sus prestaciones dentro de los plazos previstos y la entidad a cumplir con su obligación esencial que vendría a ser el pago. ¿Qué más? Lo que he indicado en la 3225 establece también el tema de que se puede resolver por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Por un hecho sobreviniente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Este hecho sobreviniente no debe ser imputable, como había indicado también, alguna de las partes, ¿no? Y que imposibilite la continuación del contrato. O sea, me imposibilita continuar con este hecho, me imposibilita continuar con lo que no resuelve el doctor. Y acá podemos hablar
de mutuo disenso, que diga mutuo acuerdo, claro, porque hay un hecho que no es atribuible a alguna de las partes, no es imputable a alguna de las partes, que imposibilita la continuidad del contrato o la ejecución del contrato, y las partes pues llegan a un acuerdo a resolver el contrato, ¿no? El incumplimiento de la cláusula anticorrupción, que eso sí es una novedad. Justo eso le quería hablar hace un momento. Yo he resuelto contratos básicamente en atención al incumplimiento de la cláusula anticorrupción que ya ha sido incorporada, ¿no?, en los contratos con el Estado, ¿no? ¿Y qué dice básicamente esta cláusula? Establece que esta cláusula está dirigida al contratista. No, bueno, tengo un contrato por aquí, pero establece que el contratista, vamos a ver, si me acuerdo, el contratista se obliga a conducirse durante las etapas del procedimiento de selección, incluida la ejecución contractual, en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, no conducirse de forma correcta, de no cometer actos ilícitos, algo así, ¿no? Y el contratista presentó un documento falso en el cambio de un residente de obra y adjuntó un documento falso de su experiencia. Nulidad, doctor, nulidad del contrato. No, pues si el contrato estructuralmente se ha compuesto correctamente, ¿no?, en eficacia estructural del contrato, pero sí ha quebrantado, pues, el artículo, bueno, la cláusula anticorrupción. Y esa es una novedad, a diferencia de la 325, es de que por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. Y establece también, ¿no?, aparte de la cláusula anticorrupción, ya expresamente nos trae si el contratista presenta documentación falsa, no, falsa dice, ¿no? No sé si también establece la palabra inexacta, pero debe ser, ¿no?, falsa o inexacta. Yo creo que sí. Y lo que les he leído hace un momento del artículo 121, si no me equivoco, la terminación anticipada o la condición anticipada, la terminación anticipada del contrato, ¿no? Esas vendrían a ser las causales, o quizá de repente y no recuerdo, pero sí, sí establece alguna más. Cuando, por ejemplo, mm, no, creo que son todas, ¿ah? O sea, por ahí de repente me he olvidado de una, pero yo creo que he indicado pues las que más se resaltan, ¿no? Gracias, doctor. Bien, hay otra pregunta del ingeniero Ildefonso, que dice, con la nueva ley, la constatación física e inventario en la obra se lleva a cabo en presencia del supervisor y un notario o juez de paz. No menciona al contratista. Se debería entender que el contratista pueda realizar su propia constatación física e inventario en la obra. Lo vuelvo a leer, por favor. Con la nueva ley, la constatación física e inventario en la obra se lleva a cabo en presencia del supervisor y un notario o juez de paz. No menciona al contratista.
se debería entender que el contratista puede realizar su propia constatación física e inventario en la obra? Esa es la pregunta. En efecto, ¿no? La 30-25 es clara, ¿no? Cuando ya sea por parte de la entidad o el contratista se resuelve el contrato, no me equivoco, el artículo 192, vamos a leer ya. Ingeniero, doctores por ahí, a veces no. Controlé. mm, 192, creo. Vamos a ver. Ya, sí, efectivamente, 191, 191. Entonces, 191, 190. A ver, 191, ocurrencia, dice, concluida la ejecución y recibida la orden final, bueno, quiero hacer una comparación ahí, pero no me acuerdo dónde está el artículo. Ah, final. El artículo 207 dice, ¿no? El artículo de la 325, ¿no? La parte que resuelve indica en su carta de resolución la fecha y la hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación de 3 días hábiles. En RCC, resolución con cambios, si no me equivoco, eran 2 días. En esta fecha, y a las partes, dice las partes, ¿no? Ambas partes, ¿no? El supervisor, el IO inspector, o sea el caso, se reúnen en presencia del notario juez y se levanta un acta donde se detallan los avances de la obra, ¿no? Así como realizar inventario de los materiales. Así como realizar los avances, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no? En la nueva, en la 32069 se ha establecido, pues, este, que no necesariamente, ¿no? Se debe llevar a cabo esta constatación o este inventario con la anuencia, ¿no? La participación del contratista, ¿no? Lo cierto es de que eh, conforme indica el ingeniero, ¿no? O el participante que ha hecho la pregunta, podría realizarse una, una constatación física o inventario, ¿no? Porque la norma no lo prohíbe, no lo prohíbe. Obviamente, eh, si el contratista resuelve el contrato y la entidad no participa, vamos a ponernos en el otro escenario, puede realizar su constatación, obviamente dejando constancia ese hecho. Es válido, vale, la entidad no participó, se dejó constancia. Lo cierto es de que se ha comunicado y se ha seguido el procedimiento, la fecha y la hora, a efecto de que se realice esta constatación, dentro de los plazos previstos. Gracias. Otra pregunta y la última. La abogada Sheila Cancha dice, buenos días.
¿Opina usted que los recientes cambios normativos establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento tienen un impacto significativo en la reducción de la resolución de contratos de obras públicas? Voy a volver a leer. ¿Opina usted que los recientes cambios normativos establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento tienen un impacto significativo en la reducción de la resolución de contratos de obras públicas? Esa es la pregunta. Yo creo, estimados amigos, estimados participantes, que esta figura de la resolución del contrato es una herramienta a través del cual ambas partes pueden utilizar. Lo correcto sería de que las partes cumplan debidamente sus obligaciones. Y eso lo he comentado, ¿no? Al inicio. Y, y se ha indicado que mientras se, se ejecute correctamente las prestaciones por ambas partes, no se va a activar la figura de la resolución del contrato. Pero sin embargo, creo yo que esta nueva normativa, a diferencia de la 3225, le da la posibilidad, lo que había mencionado, ¿no? De que el contratista, veo, aparte la norma, el contratista no es el enemigo, ¿no? Es el aliado es el aliado del Estado, de la entidad, porque como les dije, ¿no? Ellos tienen los elementos, la logística, el personal, la experiencia. Y sí he visto, por lo menos en la etapa de ejecución contractual, de que existe esa iniciativa por parte de la entidad de poder no entorpecer, si se quiere, y coadyuvar a que se consiga el objetivo, que es la ejecución de la obra, la ejecución de la prestación. Le da mayor, la vez pasada estábamos hablando de discrecionalidad al funcionario público de que puede evaluar esta, esta posibilidad. La, la Junta de Prevención, Resolución de Disputas va a ser también, va a jugar un papel importante, que va a reducir quizá las resoluciones de los contratos. Pero esto tiene que internalizarse, ¿no? De los funcionarios. Yo veo bastante interés. Ayer en el gobierno regional de Arequipa toda la semana han estado
capacitaciones con la nueva ley en el norte. Entonces, se están capacitando. Pero de nada valdría si no internalizamos y entendemos de que un procedimiento de selección en su etapa precontractual o un procedimiento de contratación en su etapa precontractual, el Estado gasta un presupuesto para contratar personal, para que se hagan las actuaciones preparatorias. Durante el procedimiento de selección, lo mismo, tiempo. Hay operadores que se encargan, el comité de selección, lo que hacen las cotizaciones, estudio del mercado, y durante la ejecución contractual, quien administra el contrato, el área usuario, se contrata personal. Entonces, es toda una logística que cuando se resuelve un contrato involucra una pérdida. ¿Puedo resolver un contrato? A la pregunta de las causales de la resolución del contrato, cuando el contrato está en 90% de ejecución, puedo declarar nulo si ha presentado recién me veo o la entidad se da cuenta que ha presentado un documento falso en su oferta, el contrato se ha formalizado con un documento falso, por lo tanto es nulo lo que dice la norma, pero estamos en el 95% de ejecución, ¿no? Va a ser un análisis por parte de la entidad de este principio de discrecionalidad, de que si corresponde o el área usuaria va a hacer un análisis si se puede resolver el contrato en este avance tanto financiero como avance físico del contrato. Hay bastantes situaciones que en el interín de la aplicación de la norma se va a tener que analizar, ¿no? Eso es, estimada Sheila. Muchas gracias, doctor. Qué amable. Con eso habríamos concluido el webinar del día de hoy. Le agradezco por la brillante exposición. Asimismo, agradezco a las personas que están presentes el día de hoy, un sábado, pero todos con ganas de nutrirnos, ¿no? De seguir alimentándonos. Muchas gracias. Les invito para el próximo webinar, el próximo sábado, también a las 9 de la mañana. Se les ha remitido el enlace en el chat del Zoom para que puedan suscribir sus datos para que les llegue el día lunes su certificado gratuito a los asistentes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.